Buenas tardes, bienvenido al Meetup de Blockchain España de septiembre. Como sabéis, hacemos esto cada mes. En el Meetup de este mes tenemos a Juanjo y a Dani, que vienen desde Zaragoza, y Dani, por su parte, es el Key Hash, que es como lo llaman ahí, Key Hash de Blockchain Aragón, y Juanjo también, y aparte son fundadores de Seper, que pues están especializados en temas de IoT y blockchain, y bueno, y nos van a contar un poco cómo funciona todo este tema. La charla va a durar más o menos 90 minutos, y para preguntas, ¿cómo lo hacemos? Cuando quiera la gente... Vale, vamos viendo y gestionamos un poco el tiempo. Yo creo que tenemos hasta las 9 más o menos, y nada, lo disfrutéis mucho, y gracias por venir como siempre. Bueno, pues lo primero, muchas gracias a todos por venir. Una recomendación, si tenéis muchas preguntas, si paráis mucho a Juanjo, la charla también os digo que se va a alargar un poquito, ¿no? Porque también hay respuestas largas. Nada, simplemente agradeceros que estéis aquí. La charla la vamos a desarrollar en dos partes. La primera parte la dará Juanjo, ¿vale? Sobre conceptos relacionados del mundo del blockchain y del mundo del IoT, y sobre plataformas y tecnologías un poco más importantes, ¿no? Dentro del entorno de la convergencia entre el Internet de las Cosas y el mundo del blockchain. Luego yo os hablaré de algunos casos de uso, ¿vale? Pues más o menos actualizados a día de hoy, algunos que están cerca de ponerse en producción, algunos que son un poco más futuribles, pero que nos dan un poco la dimensión de lo que puede llegar a ser un poco la relación de estos dos mundos. Lo primero, si os parece, lo que queríamos es... aunque Alex ha hecho una presentación muy buena de lo que somos ahora mismo, pues bueno, daros un poco la información de quiénes somos y un poco de lo que hemos hecho anteriormente en nuestras carreras profesionales, ¿vale? Bueno, yo vengo del mundo de la tecnología hace muchos años, he estado en algún otro sector, fui director de la compañía Upser, es una compañía del mundo del cloud computing a nivel nacional. Luego participé en la compañía BTI, liderando proyectos de inteligencia artificial y del mundo del Big Data, ahí por los años 2013-2014, no por los años actuales, no, donde esto prácticamente es una commodity ya a día de hoy. Soy socio inicial del proyecto Pangea, de las tiendas Pangea. Tenéis una aquí en Madrid, creo que es en la zona del barrio de Salamanca, en esa zona de ahí, cerquita de Goya. Este es un proyecto muy chulo, totalmente distinto a lo que es el mundo de la tecnología, tiene que ver con el mundo del turismo, ¿vale? Son unas agencias de viajes espectaculares de 1.500 metros cuadrados que quieren revolucionar un poco todo lo que es la idea del mundo del turismo y sobre todo la experiencia de compra física, ¿no? De lo que es el producto turístico, ¿no? Luego he sido director de marketing y de toda la parte del área digital de Catwin. Catwin, para quien no lo conozcáis, es la red de tiendas Apple más grandes de España. Y fundamentalmente, pues bueno, yo no sé si me dio un síncope o me hice un curso muy chulo sobre la parte de blockchain hace un tiempo, y decidí dar un bandazo a lo que es mi carrera profesional y volver al mundo de la tecnología a través del mundo de blockchain, ¿no? Fundé Blockchain Aragón el año pasado, finales del año pasado aproximadamente, pues con varias personas, entre ellos Juanjo, que se especializa más en la parte de la industria 4.0, y conjuntamente pues Juanjo y yo somos socios en Seper. Seper es un proyecto, es una consultora tecnológica que lo que hace es ofrecer servicios, consultoría dentro del mundo del IoT, de la relación del IoT y de la relación de la parte de blockchain. Os paso con él y luego vuelvo y os explico un poquito más. Bueno, ¿me oís bien? Yo soy Juan José González. Os cuento rápidamente. Yo vengo del mundo de la tecnología, soy ingeniero de telecomunicaciones por aquí, por Madrid, y hace muchos años empecé trabajando en temas de desarrollo y fabricación electrónica, en temas de conectividad. Ahora veremos y discutiremos y podemos compartir a ver si el IoT es realmente una disrupción o una convergencia de tecnologías, ¿de acuerdo? Entonces, desarrollando equipos fundamentalmente para conectividad. También trabajé en Arrow, todo lo que tiene que ver con componentes electrónicos. Tuve una época en Santander trabajando, pues daos cuenta que la tecnología es muy transversal, tecnologías habilitadoras son aplicables a diferentes sectores, y aquí fundamentalmente estuve trabajando el tema de las energías renovables y todo lo que tiene que ver con web, que entonces se llamaba web semántica y web 3.0, que fue con los bots, el Python, y fue el inicio de lo que ahora conocemos como una aplicación más general, ¿no? Y estuve trabajando también muy cerca de la Universidad de Cantabria en temas de investigación en logística. Luego me fui a Zaragoza y trabajé en Kepar, es un fabricante de electrónica, desarrollador,
Y bueno, pues estuve también en LT como director general de la compañía, aparte de director de I+D, haciendo temas de gestión remota de iluminación pública, conectividad, redes mesh, información a la nube y extracción de información para gestionar la iluminación de una ciudad, combinando esos servicios con otros como la recogida de basuras o la lectura de los contadores del agua a través de la misma red, ¿no? Es decir, todo muy enfocado al desarrollo electrónico, muy pegado a la capa física, ahora veremos lo que significa eso, y en distintos sectores transversales. Como ha comentado Dani, hemos fundado Septer. Soy además profesor en ESIC, en la parte de Industria 4.0 e Internet de las Cosas, y además de pertenecer a Blockchain Aragón, también tenemos la responsabilidad de emprendimiento en Tecnara. Tecnara es la asociación, el clúster TIET de Aragón, Tecnologías de la Información, la Electrónica y las Telecomunicaciones. Bueno, lo que vamos a hablar hoy es de tecnología, pero también de negocio. Cuando blockchain nació, nacía con unas expectativas y con unos principios de funcionamiento disruptivos, revolucionarios, que intentaban cambiar el sistema tal y como lo conocemos. Todos hemos visto con el tiempo que las tecnologías que hay detrás de blockchain lo que han permitido pues es una utilización más o menos honesta de esas tecnologías para ampliar la potencialidad de blockchain tal y como fue concebido en su origen, o para transformarlo en otra cosa. Lo que no hay ninguna duda es que esas tecnologías que están detrás de la cripto y detrás de blockchain son de aplicación en el mundo industrial, o deben ser de aplicación en el mundo industrial. Pueden suponer una revolución en determinadas capas de negocio, procesos de negocio, cadenas de valor dentro de diferentes sectores. Yo no voy a hablar en profundidad de blockchain. Probablemente lo que yo vaya a contar aquí, muchos de vosotros sabréis mucho más, y otros no sabréis nada, y os contaré cosas que no sabéis. Pero lo que quiero es destacar ahora mismo de blockchain cuáles son los conceptos que luego utilizaremos para tratar de enlazarlos con el mundo del Internet de las Cosas. Trataremos de ver cómo es blockchain y qué hay detrás, cómo es IoT y qué hay detrás, y trataremos de entender entre todos, a ver si es posible mezclar los dos mundos para generar no solamente nuevos desarrollos e innovación, sino también negocio. Entonces, blockchain, básicamente, y para lo que nos interesa hoy, lo voy a resumir en 4 conceptos. El primero de ellos es que blockchain es una base de datos. Tan sencillo como es, un registro. ¿Qué particularidad tiene esa base de datos? Que está descentralizada y se utiliza en conectividad entre los nodos peer-to-peer. Es decir, esa base de datos, en vez de estar en un sitio en el que hay un solo control de una sola entidad, lo que hace es dispersarlo en principio, infinitos nodos en una red, de forma que las comunicaciones son peer-to-peer. ¿Qué más caracteriza a blockchain? Pues algo tan sencillo como que se forman bloques. Lo que hay es una forma de que todos los componentes de la red generen un consenso. Blockchain está basado en capacidad de cálculo y en consumo de energía, fundamentalmente. Ese es el peso que tiene. Un consenso de lo que es válido y no es válido en esta red descentralizada, en esta base de datos descentralizada, en la que vamos escribiendo simplemente transacciones, cosas que ocurren. Luego veremos cómo es la traducción de transacción al mundo del IoT. Pero lo que vamos es escribiendo cuándo y cómo, entre quiénes se produce una transacción, y se va escribiendo de una manera ordenada, y se escribe de forma que un bloque depende del anterior, con lo cual los cambios entre la dificultad de controlar todos los nodos de una red y la relación que hay entre bloques sea inmutable. Eso lo veremos ahora. Con lo cual, lo que genera es una confianza basada en el consenso entre distintos participantes que tienen intereses contrapuestos. Y además, tiene una peculiaridad más, que los datos están encriptados. No solamente se encripta con lo que se llaman funciones resumen o hash las transacciones, sino que además hay una firma digital que identifica de manera unívoca a cada uno de los participantes en la transacción. Esta firma digital es lo que hace que el blockchain sea una red transparente, vamos a decir, pero privada al mismo tiempo. No tienes que mostrar ni quién eres ni el tipo de transacción que estás haciendo. Solamente te identificas por unos códigos encriptados, ¿de acuerdo? Solamente estos 4 conceptos para poder unirlos con el mundo del IoT. Me falta una cosa más. O sea, estos 4 conceptos lo que me hacen es el concepto de inmutable, de la base de datos, del registro, de que la red sea segura, de que sea global y de que sea transparente. Estas son las bondades de utilizar blockchain y la tecnología que hay detrás del blockchain.
Me queda una cosa más, esto hace que todo sea confiable. Me queda una cosa más aquí, que son los smart contracts. Solo 3 conceptos de los contratos. Bueno, cuando en las charlas que damos hay abogados, es difícil hacerles entender que ni son smart ni son contracts. Pero entonces voy a mostrar un poco en qué consiste realmente un contrato inteligente, un smart contract en el concepto de blockchain. Es simplemente software, es código. Es código, normalmente en código abierto, y es un programa informático. ¿Qué es lo que hace este software? Dentro de la blockchain lo que hace es cumplir y garantizar la ejecución de unos acuerdos registrados entre distintas personas. Lo que se hace es un if-then de toda la vida de la programación, simplificando mucho. Simplemente si se dan una serie de condiciones, que pueden ser todo lo complejas que queramos, pero siempre estrictas y muy concretas, se generan una serie de acciones en función de esas condiciones de manera automática, sin intervención de nadie, sin que nadie decida si hay que ejecutar o no hay que ejecutar, se hace solo. Y además, bueno, está escrito en la blockchain y es estricto. Esto es un smart contract. Si se cumplen unas determinadas condiciones, yo tomo unas determinadas acciones. No voy a hablar nada más del concepto de blockchain. Ahora vamos a ver lo que es el IoT, si os parece. Hablamos de blockchain, hablamos de IoT y luego vemos si podemos casarlo. El IoT, el IoT es el industrial. Pensad que cuando hablamos de IoT hablamos ya de mundo físico, hablamos de producto, hablamos de servicio, alrededor de una sensorización, de una conectividad y de unas aplicaciones por encima. Entonces, el Internet de las cosas no es más que esto. Yo tengo una electrónica que ha ido evolucionando con el tiempo, que lo que ha hecho es ir generando más capacidad de cómputo, en menos espacio, con menos consumo energético y con un coste cada vez más reducido. No sé si habéis oído hablar de la ley de Moore, pero bueno, se explica muy fácil pensando que Moore, fue cofundador de Intel, y allá por el año 65 dijo que bueno, cada 2 años el número de transistores que era capaz de meter en un integrado se iba a duplicar, o mirarlo de otra manera, que el tamaño de esos integrados iba a bajarse a la mitad cada 2 años, y el hombre dijo que eso iba a durar 10 años. Su predicción, su visión es que esa miniaturización iba a durar, se iba a cumplir durante los 10 años siguientes. Por supuesto, el coste también iba a bajar. 26 años después seguía cumpliéndose la ley de Moore. Hoy, haciendo trampas, ya empiezan a hacer trampas, también se sigue cumpliendo la ley de Moore. Pero 26 años después seguía cumpliendo la ley de Moore. O sea, se redujo el tamaño 3.200 veces. Para que veáis en qué el orden de magnitud de que hablamos, si cogemos un Mustang, un coche en el 65 también, y le aplicamos la ley de Moore, pues 26 años después ese coche pues corre aproximadamente al doble de la velocidad de la luz, si lo aplicamos a la velocidad. Y si lo aplicamos a eficiencia en cuanto a combustible, con 1 litro sería capaz de recorrer 101 millones de kilómetros. Para que veáis lo que ha supuesto el impacto, la revolución de la electrónica y las posibilidades que ha abierto en todos los ámbitos. Después también tenemos la parte de software informática, no solamente en cuanto a lenguajes de programación, sino en cuanto a nube, almacenamiento y servicios montados sobre la nube. Toda esta parte ha permitido que no solamente se generen servicios nuevos, sino que todo lo que es la gestión de los dispositivos en la capa de abajo se haga de una manera más eficiente. Y después tenemos las comunicaciones. Hace nada no existía teléfono móvil. Estábamos todavía con unos sistemas de comunicación conectados. La gran revolución es las comunicaciones inalámbricas. Y eso lo tenéis, si lo veis, en lo que es el 5G a partir de ahora. Pero en el mundo de las comunicaciones hemos conseguido redes cada vez más complejas, con unos anchos de banda cada vez más grandes, unas velocidades de transmisión enormes, unas latencias muy bajas, lo que hace que también nos permita abrir nuevos campos de desarrollo y de innovación. Si juntamos estas 3 cosas, todo lo que ha habido de comunicaciones, de informática, software y alojamiento en nube, más la electrónica, tenemos lo que llamamos Internet de las Cosas. El Internet de las Cosas tiene una historia larga. Empezó llamándose M2M, Machine to Machine. Empezaron a conectar máquinas, una máquina de vending que le decía a la central si estaba llena o vacía. Cosas muy sencillas, pero la cosa se ha ido volviendo complicada, ¿vale? ¿Es esto un hype? Es decir, ¿es un término que se usa pero que no es real? Porque esa es la pregunta que nos podemos hacer. ¿De verdad hay un mercado y un desarrollo del Internet de las Cosas? Pues hombre, esta gráfica es bastante significativa, ¿de acuerdo? Esta es la realidad de las conectividades del IoT. Parte y previsiones.
Pensad que estamos hablando de 50 billones, son billones americanos, son 50.000 millones de dispositivos conectados en 2020. 2020 es dentro de unos meses. Es dentro de unos meses. Cuando hablamos de dispositivos conectados, ¿de qué hablamos? Ahora mismo en cualquiera de vuestras casas puede haber entre 40 y 50 microcontroladores entre todos los aparatos y chismes que tenéis, entre electrodomésticos, calefacción, gestión del aire acondicionado, etcétera, etcétera. Es decir, cuando hablamos de conectividad hablamos de que es todo aquel elemento que lleva una pequeña unidad de procesado que es capaz de coger información de unos sensores o de una intervención o una interfaz con una persona y que es capaz de conectarse y comunicarse con otros dispositivos, con un sistema central o con otras personas. Ese es el concepto. Con lo cual tenéis ejemplos en la vida diaria absolutamente en todas partes. Ahora mismo la gestión de las ciudades, los famosos Smart Cities, están funcionando con cada vez más conectividad. En la automoción, en distintos sectores industriales tenéis coche conectado, tenéis automatización de procesos industriales. En energía podemos trabajar con contadores inteligentes, que antes no ocurría. Es decir, cada vez más hay una red cada vez más grande de dispositivos conectados. ¿Qué es lo que se pretende con el IoT? Porque quiero daros la visión de que esto ha llegado para quedarse. Esto es lo que se pretende, el Internet de todo, el IoE, el Internet of Everything. Es lo que se llama, en otros términos, computación ubicua. Es decir, ¿qué pretendemos? Que cojamos datos, sea la fuente que sea, que conectemos gente, que conectemos procesos y que conectemos cosas. Todo dentro de una misma red interconectada. Y que algunas de las cosas que hace esta red las haga de forma autónoma e independiente, sin intervención humana. Que podamos sacar información del contexto. Información del contexto significa que nosotros no estamos dando la información y el sistema tampoco, sino de lo que ocurre a nuestro alrededor, y eso va a actuar sobre nosotros. Información del comportamiento, cómo usamos algo. Información de la actividad que realizamos, e información del, ¿cómo diría yo?, los deseos o intenciones que tenemos. Tratan de adelantarse a nuestros deseos. Esto es un paradigma en el que cada vez estamos más metidos. Vosotros mismos sois fuente de datos, lo sabéis todos, con vuestros móviles, con vuestra actividad diaria, y estáis rodeados de dispositivos que hablan sobre vosotros, que hablan con vosotros y que hablan entre ellos, y que acondicionan, teóricamente, todo vuestro entorno para que vuestra vida sea más agradable, más eficiente, más cómoda, o no. La tecnología no es buena ni mala en sí, sino que depende de cómo la usemos, ¿no? Entonces, el concepto va a ser esto es imparable. Serán 50 billones, pero luego serán más. El coste es bajo, el tamaño es pequeño, la conectividad es posible. Ahora tenemos un 5G que todavía va a permitir más cosas, con lo cual no hay límites. Nada más que la imaginación de cada uno. Muy bien. ¿Qué es el IoT entonces? Voy a ir de sencillo a complejo, y es que necesito presentaros alguna gráfica compleja para que entendáis los problemas que tiene el IoT. Y aquí es donde vamos a empezar a entrar a ver si blockchain puede ser una solución para esos problemas. Lo que es IoT es sencillamente una serie de dispositivos físicos, el mundo es analógico, no lo olvidemos, físicos que tienen que coger información del mundo real, o de nuestro comportamiento, o son datos que metemos nosotros. Pero son unos dispositivos, unos sensores de todo tipo, temperatura, humedad, movimiento, vibración, lo que se os ocurra. Para cada aplicación hay un sensor distinto, que llevan una unidad de procesado y que se conectan entre ellos y a una unidad central, a una red. Y que de por encima tienen unas aplicaciones que recogen esos datos y los tratan. Ven qué información pueden sacar de ahí y generan y toman una serie de decisiones en función de esos datos. Y ahí es donde entra todo lo que veis ahora de inteligencia artificial, machine learning, deep learning, etcétera. Esa es la capa alta. Evidentemente el dato tiene que ser de calidad. Pensad que el dato tiene que ser de calidad. Esta capa es importantísima, la capa de abajo, porque yo tengo que coger un dato que sea válido. Y en todo mi proceso hacia arriba, como voy a tomar decisiones sobre eso, tiene que ser un dato válido, y un dato seguro, y un dato limpio. Porque si no, las decisiones serán erróneas. Esto es complejo, poner esto en marcha es complejo. Fijaos, esto es un poco más desarrollado de eso que acabamos de ver. Hay distintas capas, está el mundo de los sensores y de las cosas, que es de aplicación en cualquier sector industrial. Hay unas redes, en principio de corto alcance, habéis oído hablar de Bluetooth, habéis oído hablar de Wi-Fi, de Zigbee, son redes de corto alcance, más o menos amplias, pero de corto alcance, con las que nos conectamos de una manera local.
Luego hay una serie de conectividades de largo alcance, y tenéis un GSM, vuestro móvil, conexiones que van a una red de telefonía. También están otras como Sigfox, LoRa, por si habéis oído hablar, son ya de largo alcance. Ahora será 5G. Y después lo que tenéis arriba es toda una capa de gestión de los datos en los que toda esa información que estáis mandando se cogen en nube o un dispositivo de cómputo en local y se procesan. Se integran datos de distintas fuentes, se les da un formato común y se sacan, se hace una serie de tratamiento de Big Data y hay una serie de aplicaciones. En el mundo industrial eso hay que conectarlo con la gestión de la empresa. Hay que hacer conectores y APIs con los ERPs, los SCADAs y los SAP de las empresas. ¿De acuerdo? Y además a todo esto se le pueden añadir datos por arriba mediante una API. Imaginaos que yo quiero coger información agregada del tiempo que hace en un campo en el que yo tengo sensorizado mi cultivo. Y cojo información de la previsión del tiempo y la integro por arriba. Y con la información que me viene de otras fuentes, más la que yo adquiero de mi negocio, de mi vertical, yo genero pues una serie de decisiones sobre el sistema, más o menos automatizadas, con o sin intervención humana. Fijaos la complejidad que puede tener esto cuando estamos hablando de 50 billones de dispositivos, cada uno de su fabricante, de su padre, de su madre, con unas redes de conectividad diferentes, en sitios diferentes, con unos entornos totalmente diferentes. Es esto. Esta es la implementación real del IoT. Tenemos lo que está más cercano a las cosas, con una serie de sensores totalmente diferentes, en el que metemos también sistemas de geolocalización, monitorizamos personas, monitorizamos vehículos, monitorizamos entornos. Nos vamos a unas redes de corto alcance. Esas redes de corto alcance, fijaos que hay servicios críticos también aquí. Estamos hablando de hospitales, estamos hablando de emergencias, es decir, hay servicios que esto tiene que funcionar muy bien para que no sea un drama, ¿de acuerdo? Esa parte se va a una parte intermedia en la que se recoge la información y se concentra. Esto es lo que le llaman Edge. Si habéis oído hablar del Edge Computing ahora, es sencillamente que en vez de mandar toda la información a la nube, porque es tanta la que se genera que ya no hay forma de enviarla a la nube con unos anchos de banda adecuados, se toman, y hay sistemas que necesitan urgencia, se toman las decisiones aquí abajo. Se coge el dato, se lleva hasta aquí, se decide y se ejecuta, y no se lleva arriba. Eso es sencillamente el Edge Computing. Y hay otra información que pasas a grandes servidores, todo puede ser propios o puede ser un Amazon Web Services, puede ser Google, puede ser Azure, lo que queráis, en la que toda esta información se agrega con otra y se generan decisiones. Pero fijaos en la complejidad que hay aquí. Hay equipos de fabricantes diferentes, unos son sensores, otros son procesadores, otros son sistemas de comunicación. Las redes son diferentes, los protocolos son diferentes. Hay un viejo chiste entre los telecos que dice, oye, tenemos 13 protocolos para hacer este sistema de comunicaciones, ¿por qué no generamos uno que coja los 13 y los unifique? Y entonces ya tenemos 14 protocolos. Y eso es así, siempre es así. Cada uno trata además de que su protocolo se imponga en el mercado y sea la referencia, la que usen todos. Entonces tenemos protocolos, tenemos formatos de datos, tenemos distintos dispositivos, distintos intereses en que unos datos se traten de una manera o de otra. Esto es absolutamente inconmensurable. Hay problemas o hay que gestionar la identificación de cada dispositivo. Yo tengo que saber quién genera la información y para qué. No sé si habéis oído hablar del IPv6, pero el IPv6 se trata de eso, se nos acaban las IPs. Cada uno de estos dispositivos conectados lleva una IP. ¿Cuántas IPs hay que generar? Entonces dicen, bueno, pues generamos IPv6. Dicen que IPv6 son... podríamos decir que el número de direcciones que puede generar es contar todos los granitos de arena de todas las playas del mundo y eso es IPv6, ¿vale? Pero también llegará a un límite o no. Tenemos un problema de identificación única de cada dispositivo. Tenemos problemas de integridad de la red. Fijaos la cantidad de puntos de ruptura que hay aquí, ¿eh? Se puede reventar el dispositivo sensor, el de cálculo, la red de comunicaciones, los datos en la nube. Puede venir un hacker y entrar aquí y destrozar todo esto. Y hay cosas que no permiten esa desconexión. Hay servicios que no permiten esa desconexión. Tenemos problemas de seguridad. Cada IP de estas, todo lo que son ataques y barridos. Estuvimos montando un sistema de gestión de alumbrado público en un pueblo de Aragón y el mes de agosto nos lo robaron, los datos, me refiero, y nos pedían bitcoins por los datos del mes de agosto.
Es una cosa, lo que pasa es que era un piloto y pues se podían quedar con los datos, pero si no, hubiésemos tenido que pagar por recuperar nuestros datos del alumbrado público de Torres de Berrellén, en este caso. Es una cosa tremendamente absurda, pero es así, y pasa. Imaginaos a gran escala, y estoy hablando casi de una anécdota, imaginaos en sistemas que tienen otro tipo de escala. Hay problemas de privacidad. Yo quiero proteger mis datos, yo quiero que, confío yo en los grandes, en la nube. Si estamos todos los días oyendo que hay problemas de captura de datos y robo de datos y de identidades, ¿puedo confiar yo en eso? También hay problemas de disponibilidad. No siempre el objeto conectado tiene posibilidad de mandar los datos. Hay que prever que ese dispositivo tiene que seguir funcionando sin conectividad, o saber qué hacemos con él. Y aquí los operadores de telefonía hay veces que son un susto. Tienes todo tu sistema maravilloso, tu parte de nube fantástica con 200 programadores haciendo un sistema fantástico, y resulta que lo que te falta es el canuto, se te ha caído la DSL, por decirlo sencillo, ¿vale? Hay problemas de latencia. Cuanto más se complejiza la red, más tarda en llegar el dato arriba y bajar. Ni siquiera el 5G es la solución, ¿eh? En el coche autónomo aún los tiempos de frenada tiempos de reacción ante la frenada pueden necesitarse ser más cortos que lo que el 5G te permite yendo contra la red. Estamos hablando de milisegundos, pero es así. Aquí estamos hablando de cuestiones temporales en los microcontroladores de nanosegundos, de tiempos de reacción muy rápido, que en algunas cosas nos da igual, pero lo que es en tiempo real necesitamos tiempos de reacción rápidos. Y cuando tiene que moverse por toda la red y volver, puede estar congestionada. Pueden ocurrir mil cosas y no tengo la respuesta a tiempo. Hay problemas de interoperabilidad, distintos fabricantes con distintos protocolos, con distintos datos, y tenemos problemas de escalabilidad. Sí, hay problemas de escalabilidad en estos sistemas. Hasta cómo crecemos, cómo hacemos redes infinitas. Pues cuando uno ve esto y ve que esto ya está implementado y está funcionando y no tiene retorno, seguimos trabajando, vamos a incorporar el coche conectado, vamos a incorporar cada vez más cosas. Decimos, bueno, habrá una estandarización, podremos mover todo esto sobre un sistema lo más coherente posible para que esto se sostenga y se resuelvan estos problemas. Y coño, lo que estamos pensando es que estos son los nodos distribuidos de una red. Esto es una red descentralizada en la que cada nodo tiene capacidad de cálculo y capacidad de actuar por su cuenta. ¿A qué nos suena todo lo que tiene que ver con eso? A que me gustaría que todo este sistema estuviera basado en la confianza. ¿A qué me suena eso? Pues a que quizá lo que hemos hablado que puede darnos el blockchain, quizá me ayude a resolver parte de los problemas que tiene el Internet de las cosas, que me lo potencie y me permita montar no solamente una estructura física o tecnológica que funcione y sea sostenible, sino también un modelo de negocio diferente de cómo funciona todo. Meter todo el concepto de blockchain dentro de un sistema descentralizado en sí, porque el IoT es un sistema descentralizado desde el origen, que nos permita una gestión de todos esos datos de manera privada, etcétera. ¿Podemos conseguirlo? Pues hombre, sería fantástico. Mira lo que conseguiríamos. Una identificación única de dispositivos con privacidad. ¿Es posible con blockchain? Sí, teóricamente sí. También conseguiríamos una autentificación de las comunicaciones. Yo sé quién transmite, en qué momento, qué es lo que ha transmitido y de quién a quién. También podría conseguir seguridad en la transferencia y en el almacenamiento de datos con blockchain. También podemos tener más fiabilidad del dato, que no se duplique, dato duplicado es dato erróneo, que no se sustituya por otra cosa, o que no falte el dato, que sepamos que no faltan datos cuando tomemos una decisión. También las comunicaciones y las decisiones las podemos tomar de forma descentralizada, en tiempo real. Concepto de smart contract. Si se cumplen una serie de condiciones de unos sensores que leen la realidad, yo ejecuto una serie de acciones sin tener que subirlo a la nube. ¿Para qué? ¿Para qué? Además puedo tener una reducción de costes importante, sobre todo por este factor, por el de la desintermediación. Esto es fantástico. Evito que haya un punto único de ruptura del sistema. Lo hago más robusto y fiable. Y además simplifico enormemente los procesos de negocio. Esa es todas las grandezas de trabajar con blockchain. Facilitamos la interoperabilidad, todos nos movemos dentro de una misma estructura. Y por supuesto, el historial de los dispositivos conectados, las transferencias de datos, sabemos, hay un histórico que lo va a mantener. Si algo ocurre, podremos echar para atrás y saber qué ha pasado. Cosa que ahora cada uno mira para otro lado.
El del software le dice que es culpa del hardware, el del hardware que es el de las comunicaciones y el otro que es Telefónica. Y siempre acaba en una empresa grande que es la que tiene la culpa y que no se puede defender ni tampoco resolver el problema. ¿De acuerdo? Entonces, en principio, y según esto que estamos viendo aquí, quizás sí que sea posible hacerlo. Bueno, pues la realidad no es tan bonita. Precisamente lo que algunos está haciendo es tratar de trabajar para ver si esto lo podemos hacer realidad. Si podemos coger el mundo del IoT tal y como está planteado, que ya existe, que es muy difícil de modificar, que ya hay unas implantaciones enormes y una distribución de componentes enormes y que vamos a poder hacer muy poco para cambiar esa infraestructura porque tiene unos costes, porque hay que amortizarla, con los conceptos de blockchain sin desvirtuar o desvirtuando lo menos posible las cosas que blockchain son, o sea, que blockchain es, tratando de no romperlo. Veréis que no se consigue, ya os lo adelanto, estoy haciendo un spoiler, no se consigue del todo. ¿Por qué tenemos problemas para que todo sea tan bonito? Porque esta es la realidad de las cosas. Un sistema IoT tiene unos sensores, tiene un sistema, un módulo de comunicaciones, tiene unas baterías, hay que hacer una gestión de la energía, tú no puedes llevar un enchufe a todas partes, y es un gran problema en estos tipos de dispositivos. Aunque los micros cada vez consumen menos, hay un consumo de energía. Fijaos que estamos haciendo equipos independientes conectados, dispersos por todo el mundo. Lo que no puede hacer una empresa es ir a cambiarle la pila. Sería impensable por costes. Entonces tienes que hacer que la pila dure lo más posible, con lo cual hay limitaciones, ahora lo veremos. Hay un software y hay un procesado y una unidad de procesado basada en un micro. Entonces hay restricciones de tamaño, no podemos hacer lo que queramos. Si ahora pensáis en cómo se está implementando blockchain, estamos trabajando con equipos muy grandes, con mucha capacidad de procesado. Hay restricciones de consumo de energía dentro del IoT que no nos permiten hacer cualquier cosa, con lo cual esos consumos fuertes de energía para consolidar transacciones van a ser complicados. Hay enormes limitaciones de capacidad de memoria. Yo no puedo tener toda la blockchain dentro de un dispositivo pequeño, no se puede. Hay problemas de capacidad de procesado, son micros pequeños. Hemos ido mejorando mucho. Ahora mismo tienes 4 núcleos, 8 núcleos en tu iPhone y es mucho más de lo que hubiesen podido soñar los que se fueron a la luna, que trabajaban con 8 bits. Pero todavía tenemos una limitación en la capacidad de procesado, porque si no, esto costaría mucho dinero y no lo podríamos poner en la ropa, o no lo podríamos poner en cosas o en la etiqueta de lo que compras en la tienda. Nadie pondría electrónica. Tenemos problemas de calidad del dato. Los datos pueden llegar bien, mal, no lo sabemos. Hay problemas de costes y en general el IoT todavía no puede encajar los conceptos de blockchain de la manera adecuada. Pero el blockchain también tiene sus cosas, no os creáis. Y aquí es donde viene la cuestión. Blockchain tiene un problema de escalabilidad, tal y como está pensado ahora mismo y tal y como lo tenéis vosotros en la cabeza. Y yo estoy hablando de redes infinitas de dispositivos interconectados, de todo tipo. Entonces, ¿cómo hago para ahora en el IoT una transacción? Es simplemente un intercambio de información, ¿de acuerdo? Para que tengáis el concepto. Yo envío una información y eso es una transacción. Pero claro, ¿cómo escalo? Si ya estamos teniendo problemas ahora con Bitcoin y con las cripto, cuando yo empiece a conectar dispositivos, ¿cómo escalamos todo el sistema? También hay un problema de tiempo de transacción. Estamos hablando de nanosegundos, milisegundos, tiempo real. Y yo no puedo esperar, una industria no puede esperar a que se atienda tu transacción para validarla. No puedes esperar, ni segundos ni minutos. Hay un problema de consumo energético ahora mismo. Estos dispositivos no son capaces de tener autonomía energética. Y hay un problema de costes. Lo que el mundo industrial es segurata, cobarde. Pretende que todo esté controlado, costes de implantaciones. Si no sabe lo que le va a costar la siguiente transacción, la siguiente comunicación, porque es variable, no podemos hacer un plan de negocio basado en esto. Si además no puedo trabajar cómodamente con micropagos, porque son microtransacciones de información. Muchos de los intercambios de información entre dispositivos conectados son bytes. Es muy cortito, es un micropago, es una microtransacción. Entonces, blockchain no maneja correctamente ahora mismo las microtransacciones. Entonces, tanto el IoT como el blockchain tienen problemas en su planteamiento actual, y es lógico porque se crearon de manera independiente y en momentos diferentes, y se crearon para cosas diferentes. La pregunta es, ¿podemos hacerlos converger?
Bueno, pues en eso estamos y hay intentos ya para ello, y eso es lo que os voy a contar ahora. Hay dos formas de plantear el problema: o iotizamos el blockchain, y me estoy refiriendo a que yo modifico el blockchain tal y como lo conocemos para que el IoT se quede como está, lo dejamos, yo recibo el dato en mi cadena, arriba, en la nube, y modifico el blockchain para que sea rápido, escalable, seguro, etcétera, etcétera, para que se adapte a las necesidades del mundo industrial, del mundo del IoT, del producto de consumo. O tengo otra opción, que es blockchainizar la IoT, es decir, tratar de incorporar blockchain dentro de los dispositivos con las limitaciones que tienen actualmente. En todo caso, tanto blockchain como IoT cambian. Y aquí es donde, bueno, pues los que son más el código es la ley, o los que son más de cripto y de inversión y del concepto de blockchain como criptomoneda, pues se sienten muy defraudados porque esto dicen que ya no es blockchain. Pero es que la realidad de la vida es que las cosas, si queremos que se transformen y crezcan y sean útiles para más allá de lo que fueron creados, se tienen que mínimamente transformar, conservando aquellos principios que lo hacen único o disruptivo. ¿De acuerdo? No nos queda más remedio que transformarlo a algo. ¿Se puede hacer bien esta transformación? ¿Se puede hacer regular o se puede hacer mal? Ahora veremos de todo. Se puede hacer con unos intereses o con otros, pero hay que hacer esa modificación o esa transformación. El primer intento, que es más en la parte de tratar de modificar el blockchain para que el IoT se quede como está, es esto. Esto no es ni siquiera, lo voy a leer, es un proyecto colaborativo de código abierto promovido por the Linux Foundation y orientado a aplicaciones de tecnologías blockchain en el entorno empresarial multiindustria. Insisto, entorno empresarial multiindustria, con todo lo que eso supone. ¿Qué es esto? Esto no es realmente un blockchain. Esto en realidad ni es una empresa, ni es una criptomoneda, ni es nada parecido. Lo que es Hyperledger es un proyecto que genera o proporciona herramientas para que tú te construyas algo que puedas pensar que es un blockchain. Estamos hablando de, fundamentalmente, aparte de tener 100 miembros, distintas implementaciones que permitan hacer cosas. Por ejemplo, el más conocido es Fabric, ¿vale? Está impulsado por IBM, e IBM lo que ha hecho es generar una red de nodos, una red permisionada, privada, en la que los participantes de esa red, se supone que con principios más o menos cercanos al blockchain, son capaces de intercambiar de forma segura, criptografiada, información entre ellos. Lo que hago es simplificar la red de arriba para que sea escalable fácilmente, para que sea rápida, limitándola en el número de nodos que tiene, en quienes controlan o no controlan la validación de las transacciones. Es una red privada. Las empresas dentro de un sector económico se juntan para que sobre las herramientas de IBM hagan un tipo de transacción similar al blockchain. No es un blockchain público, no es el blockchain que conocemos. Hay más que el Fabric, ¿eh? Intel, por ejemplo, ha sacado su propia implementación y le llama diente de sierra, sawtooth. Intel, que son así, y claro, que venden son micros, que han dicho, mira, lo que voy a hacer es que mi concepto para... No vamos a hablar de proof of work, no vamos a hablar de proof of stake, no vamos a hablar de nada de eso. Yo cojo el micro y el micro que tenga menos tiempo entre instrucciones, que sea más rápido, ese es el que va a ganar lo que es la consolidación de las transacciones. Y lo basan en lo que le llaman POET, el Proof of Elapsed Time. ¿De acuerdo? Y lo basa en una característica de un micro. El que le compre el micro más potente tendrá ventaja sobre la red y será capaz de realizar sus transacciones más rápido. Ese es el concepto de Intel. Pero hay más cosas aquí. Está Indy para el tema de identidad digital, o sea, hay unos cuantos. Cada uno lo ha orientado de una manera o de otra. ¿De acuerdo? Aparte de la propia red, también hay herramientas. Son infraestructuras de tecnología y hay herramientas de desarrollo. Está el Composer, por ejemplo. ¿Qué ocurre? Que estas herramientas ahora mismo están medio discontinuadas. Nadie las mantiene. Pero tú puedes llegar, y como es Linux, montarte herramientas que ayuden a los que estén trabajando sobre Hyperledger a hacer lo que quieras alrededor de este tipo de blockchain. ¿De acuerdo? Ahora veremos ejemplos. Es privado, con permisos. Sus miembros conocen las entidades y los roles de los otros miembros, ¿de acuerdo? Es un blockchain tramposo, o un blockchain a medida, pero dentro del mundo industrial les funciona. Entra dentro del concepto general, o sea, el concepto de toda la vida de negocio. Reduzco costes, reduzco riesgos y me muevo entre un conjunto limitado de empresas que están dentro de mi negocio. ¿Vale? Pero lo que me permite es coger toda la información del IoT que tengo por debajo y moverla rápido, de manera haciéndolo escalable, etcétera, etcétera. Estamos hablando de 1000 transacciones por segundo.
Ahora mismo blockchain 3, 5, ¿de acuerdo? Es una diferencia bastante importante. Entonces es uso puramente empresarial. Tienen smart contracts. Bueno, lo que ellos llaman smart contracts también es el mismo concepto, son chain codes, ¿vale? ¿Qué ventaja tienen? Pues como quieren hacerlo todo muy fácil, pues lo programamos en Go, lo programamos en JavaScript, dentro de entornos JavaScript o en Java. Esto, aunque no tenga cripto, sí que tiene assets. Tú puedes generar y hacer transacciones de assets, ¿de acuerdo? Al fin y al cabo son procesos empresariales que tienen que tener un valor económico. Entonces sí que pueden generar assets y sí que pueden transferir assets. Además trabajan con dos tipos de nodos, los que validan las transacciones y simplemente los que las generan. Y después tienen dos bases de datos, el que mantiene toda la cadena, su cadena de transacciones, y el que da el estado en cada momento. Es decir, han adaptado los conceptos de blockchain de una manera, como han querido, para hacerlo compatible con un mundo debajo que pide otra serie de características. ¿Vale? Estaban todos estos trabajando. Tenéis a Intel, Samsung, Huawei, Nokia, SAP, de todos los sectores, de todas las capas que vimos antes. Hay gente de hardware, hay gente de comunicaciones, hay gente de gestión y hay gente de las distintas verticales. Hay bancos, hay entidades financieras, hay un poco de todo. Todos están trabajando alrededor de la herramienta de IBM. IBM, que conste, lo que permite, lo que ha generado es el sistema, y lo que vende es su ecosistema y sus herramientas. Luego permite generar esta red y luego IBM te dice que trabajes con sus herramientas, ¿vale? No es ni bueno ni malo en sí. No sé si es peor eso o es un Amazon Web Services, depende, como lo quiera ver cada uno. Pero se trabaja dentro del entorno de IBM y con las herramientas de IBM. A este tipo de empresas les da confianza que sea IBM el que esté detrás y no sea una red anarquista, no sé qué, infinita, pública, etcétera. ¿De acuerdo? Buscan tranquilidad, es así. Amazon se ha metido también en este mundillo y bueno, tiene unos blockchain templates. Hay empresas que están llevando temas de finanzas en Japón, hay trazabilidad en la industria farmacéutica, hay aplicaciones de red eléctrica en Holanda y Alemania, hay transacciones petrolíferas en Estados Unidos que se basan en Hyperledger Fabric. ¿Os dais cuenta? Es un concepto que no tiene nada que ver con blockchain, que coja parte de ese blockchain para poder entrar dentro de los procesos industriales e integrarse con el IoT. Esta es otra forma de verlo, ¿de acuerdo? Esta es otra forma de verlo. Lo que dice esta gente es, bueno, yo quiero hacer un ledger descentralizado, que sea de código abierto, pero para integrar IoT, yo ya me meto directamente en la integración del IoT, mediante microtransacciones e integridad del dato. Yo lo que quiero hacer es que mis dispositivos IoT sean capaces de empezar a generar ya, sean nodos dentro de esta red descentralizada. Cada dispositivo sea un nodo de mi red, de forma que cuando yo coja el dato, inmediatamente entra en la red, sin tener que pasar por un sistema inseguro de saltos de sistemas de comunicaciones hasta la nube, que es donde está el blockchain. ¿De acuerdo? Entonces se han puesto a trabajar con mayor o menor fortuna, con mayor o menor éxito. Los que somos más de la parte tecnológica industrial o de producto, nos gusta IOTA como concepto. Aquí ya no estamos hablando no es blockchain, está basado en Tangle, en DAG, ¿de acuerdo? Esta es la diferencia desde una forma gráfica. Ya no hay una cadena de bloques única en el que cada bloque está relacionado con el anterior, sino lo que se genera es un grafo. Tangle es lo mismo que DAG, ¿de acuerdo? Es una forma de simplificarlo. Es un matemático el que ha diseñado este sistema. Os lo voy a contar muy por encima, no voy a entrar en profundidades técnicas, pero sí lo suficiente como para que entendáis las diferencias con el concepto de blockchain y las similitudes que tiene con el concepto de blockchain, porque ocurren las dos cosas, ¿de acuerdo? Entonces, aquí se llama directo porque va en una sola dirección. Esta es la primera transacción del sistema y esto va creciendo hacia aquí. Y estas son transacciones sin validar, como primer concepto. Entonces, va en una sola dirección. Se llama cíclico porque no vuelve hacia atrás, crece hacia este lado. Y se llama graph porque el ledger está en el grafo, no está en la cadena. Es decir, hay que cambiar totalmente el chip para entender Tangle, para entender IOTA. Aquí está la información, ahora explicaré un poco más, pero también para que os vayáis con una idea un poco más cercana a lo que es. Pero está aquí el ledger, dentro del propio sistema. ¿Qué características tiene esto? Pues fijaos. Esto empezó en 2014 y lo que querían era diseñar un procesador. Estamos en IoT, en el mundo real. Yo voy a diseñar un procesador que lo que haga es que en vez de tener dos estados, 1 y 0, tenga 3. 1, 0 y -1.
con lo cual multiplico de manera exponencial la capacidad de potencia de cálculo de un procesador pequeño. Es las trampas de la ley de Moore que os decía. Entonces, estos señores querían formar un GIN, o sea, el procesador, en un código ternario, de forma que las cosas en su capacidad de procesado tuvieran capacidad de gestionar transacciones, con el concepto de blockchain o el concepto de ledger, ¿de acuerdo? Todavía no han desarrollado ese procesador. Por eso tenemos enormes dificultades para meter IOTA dentro de procesadores que existen actualmente, por capacidad de cálculo. Aunque lo ha simplificado mucho. Aquí no hay mineros, o todos son mineros. ¿Por qué? Porque cada nodo, cada participante de la red, para poder hacer su transacción, tiene que hacer otras dos. Este es todo el acuerdo. Yo hago dos y se procesa la mía. Todos son mineros o no lo son ninguno, como lo queráis ver. ¿Qué ventaja tiene esto? Que no hay coste en las transacciones, para empezar. No hay coste, no hay forks tampoco al tener un gráfico. Con lo cual al mundo industrial también le da mucha tranquilidad. Si yo baso todo en mi cadena y después hay una derivación, estoy perdido. Aquí no hay forks. Y además, esas transacciones que se validan son aleatorias. Luego hablamos del concepto de aleatoriedad, ¿vale? Que también tiene su aquel. Pero en principio, este es el concepto básico de IOTA, del Tangle, del DAG. No hay una cadena de bloques, hay un grafo y cada nodo valida dos transacciones para generar la suya. También el proceso matemático que hay que hacer de procesado es bastante más sencillo que el de blockchain, que el del Bitcoin, ¿vale? No hay tasas de transacción y permite los micropagos, porque es rentable hacerlo. ¿Qué ventaja también tiene IOTA? Que cuanto más crece la red, más robusta es. Es decir, aquí es al contrario que blockchain o que Bitcoin. Está pensado para que cuanto más crezca la red, más fortalecida esté. ¿Qué problema? Estamos llegando ahora mismo a 500 transacciones por segundo con IOTA. Quieren llegar a 1000. Hay gente que habla de 1 millón de transacciones por segundo. Bueno, vamos a tomárnoslo con calma porque todavía tienen mucho que hacer y mucho que desarrollar. Pero ahora mismo tiene un problema, que si yo me hago con el 34% de la red, me hago con la red IOTA. Porque todavía no hay un número de nodos lo suficientemente grande como para que sea robusta. Cuando los haya, que sepáis que esto es capaz de soportar la computación cuántica. ¿De acuerdo? Daos cuenta de lo que supone la computación cuántica. Estamos hablando de 17 billones más eficiente que lo que hay ahora en minería de Bitcoin. Para que os veáis qué significa esto, la distancia de la Tierra al Sol, ¿vale?, que son 150 millones de kilómetros, se reduciría a 9 metros. Para que os hagáis una idea de lo que supone la computación cuántica en cuanto a capacidad de cálculo. Llegue esta cuando llegue, dime. Sí, hay distintas formas de almacenar tres datos. Ahora mismo el almacenamiento en los integrados pues combina estados de semiconductor. Lo que juegan es con estados de distintos tipos de semiconductor, de combinaciones de semiconductores. Entonces son capaces de generar un estado negativo. A ver, es una forma de representarlo. Generan tres estados, por decirlo de alguna manera, tres posiciones diferentes. El ordenador cuántico juega con el spin, juega con una serie de cosas para representar eso. Aquí no, aquí estamos en la memoria clásica, en las posiciones de memoria clásica, pero con tres estados en vez de con dos. ¿Vale? Entonces, ahora mismo son débiles. De hecho, ya ha habido intentos. De todas formas, para hacerse con el 100% de esto, tienes que tener 3 veces la potencia del hash total de cálculo, del power hash, ¿de acuerdo? Pero ahora mismo hay una figura que es muy controvertida, que es la del coordinador. Como yo no puedo asegurar que nadie venga y se me haga con la red, yo tengo a un árbitro que dice: aquí está pasando algo raro, vamos a frenar esto. Esto es trampa. Y ellos lo saben. Pero es que no les queda otro remedio, porque si no, mueren antes de nacer. Es como las empresas cuando tienen que llegar a su punto crítico, y si no pasan un punto crítico desaparecen. Pues estos, mientras tanto, tienen que poner el coordinador, no hay más huevos. Entonces, permite, por supuesto, smart contracts y oráculos, pero basados en Cubic. Aquí también hay mucha controversia, no acaba de salir una versión de Cubic potente. A ver, Cubic no es más que computación distribuida, no nos engañemos. No es una forma de hacer smart contracts, pero se pueden hacer smart contracts. Lo que hace Cubic es incluso alquilar potencia de cálculo, es decir, repartirla. Si alguien tiene más potencia de la que necesita, se la deja a otro para sus transacciones. Si alguien tiene menos, la coge. Así nació, con esa idea nació Cubic. Está basado en Quorum y permitirá, dicen, hacer smart contracts y oráculos. De todas formas, hay limitaciones, IOTA no acaba de llegar a la capa de transacción económica, aunque hay una moneda, que es el MIOTA,
no sirve exactamente para eso, para hacer las transacciones. Con lo cual, cuando y alguna cosa hemos tenido ya y alguna consulta, no sé si recordarás tú una, lo que estamos usando es Lightning para la capa de pagos, ¿vale? Pero si tiene una cosa muy grande, IOTA, que es MAN. MAN es lo que es parecido a YouTube, ¿vale? Son canales en los que tú, propietario del canal, con lo que le llaman seed, yo soy el propietario de este canal, decido publicar algo. ¿Y quién lo escucha? Puedo hacer un broadcast y lo que yo publico lo escucha toda la red. Puedo decidir que lo que yo publico solo lo escucho yo, o que lo que yo publico lo escuchan 3 o 4 a los que le doy una clave. Esto es tremendamente potente y os voy a poner un ejemplo de por qué. Si yo tengo un sensor de temperatura que cada 10 minutos está mandando una temperatura a la red, es muy fácil para un hacker coger esas secuencias y atacar, porque es regular y periódica. Con este tipo de soluciones eso se evita, con lo cual es fantástico para todo el mundo del IoT, para asegurar que el dato llega protegido y no te lo revientan. ¿Vale? Sí, es verdad, perdón. El concepto de oráculo no solo lo maneja IOTA, luego veremos que también lo maneja Eternity y alguno más. El concepto de oráculo es alguien que tiene la suficiente credibilidad dentro de la red como para que lo que él dice los demás lo acepten como válido a la hora de ejecutar un contrato inteligente. Te pongo un ejemplo. Tú imagínate que tienes una cadena de frío en la que tu producto siempre tiene que estar por debajo de una temperatura. Si yo tengo un sensor lo suficientemente bueno, la temperatura que da ese sensor es un oráculo. Toda la red se cree que esa información es lo suficientemente buena como para ejecutar a partir de ahí un smart contract. No tiene por qué ser un sensor, puede ser un nodo de la red que por su prestigio dentro de la red, porque siempre da información buena, se convierte en un oráculo. Pero es muy importante a la hora de poner las condiciones de un smart contract dentro del mundo del IoT, el concepto de oráculo. Y lo que ha generado ahora, esto es una fundación, IOTA, y ha generado un ecosistema de empresas y un marketplace. Daos cuenta que aquí se puede trabajar y negociar con servicios y con productos. ¿Vale? ¿Quién está trabajando con esto? Todo el grupo Volkswagen, que incluye marcas como las que veis, es decir, mucho mundo industrial. Jaguar Land Rover, también dentro de luego veremos un caso. Bosch, está Fujitsu. Microsoft lo pongo veladamente porque todavía no tengo claro si ha firmado un acuerdo con IOTA o no. Hay declaraciones de gente de Microsoft que dicen que sí, pero no hay nada que nos demuestre que sí. Y después hay aplicaciones en distintos campos. En Smart Cities se están haciendo en distintas ciudades intentos de trabajar con IOTA de distinta manera, Hay cosas que son pagos, como esto de aquí, que es una estación de carga de coche eléctrico, que lo que utilizan realmente es mi IOTA, es la moneda, es la cripto, no es IOTA. Pero bueno, hay intentos en distintas versiones de utilizar IOTA ya en distintos sectores, ¿no? Luego veremos también alguna cosa. Solo porque entendáis, echando un poco atrás, cómo funciona esto. ¿Veis esta transacción? Esto es una transacción, ¿vale? O sea, esto es entonces, valida otras dos antes de poder generar la suya. Este es el concepto. Y la estructura va creciendo en ramas. No hay una sola línea. Va creciendo en ramas diferentes según se van interrelacionando unas transacciones con otras. ¿Cómo se decide qué transacción se ejecuta? Es lo que os decía antes del sistema aleatorio. Es pseudo aleatorio en realidad. Puede ser totalmente aleatorio y que las transacciones se estén generando, se decida cuál se genera y cuál se atiende dentro de esta red, o puede que se mire cuántas interacciones directas e indirectas, cuántas transacciones ha gestionado cada uno de los nodos. Cuantas más haya gestionado, más peso tiene ese nodo. Entonces esto es parecido al Machine Learning. No sé si alguno habéis trabajado con conceptos de Machine Learning, pero lo que hace el Machine Learning en realidad es reforzar caminos para llegar a elegir algo, para por ejemplo una identificación de una imagen. Lo que hace es ir reforzando caminos y según va acertando más, va reforzando esos caminos y se siguen más. Aquí es lo mismo, se refuerzan las ramas que trabajan más y que tienen más capacidad de computación. De forma que eso también genera un consenso mucho más sólido dentro de la red. Cambiad el chip, ¿de acuerdo? Esto es básicamente, esto utiliza lo que se llama Markov Monte Carlo para todo el tema de selección de cuál es la transacción siguiente que se atiende. ¿De acuerdo? Si queréis echarle un vistazo a esa página web, lo explica bastante bien.
¿Qué otras iniciativas hay interesantes? Pues que ahora nacen como setas, movimientos y cosas. Os voy a contar 3 o 4 muy rápido para que veáis que esto, por una parte, va muy bien y por otra se empieza a desmandar, ¿vale? Una interesante es IoT Chain, ¿vale? Nacieron en 2017, están hablando de seguridad, ellos están obsesionados con la seguridad de los dispositivos y de las redes. El origen es chino, veréis que en muchas de estas iniciativas el origen es chino. Y lo que trabajan es con conceptos de inteligencia artificial y sistema operativo embebido dentro de cada dispositivo, ¿vale? Utilizan el concepto de DAG, pero utilizan otra serie de conceptos que no voy a entrar ahora en detalle, que veáis aquí, diferentes a la hora de generar consenso o a la hora de relacionarse con el mundo físico, ¿vale? Es decir, lo que hacen es incorporar, tratar de mejorar o modificar todo el concepto de Tangle para que lo que prime sea la seguridad de los dispositivos. IBM está trabajando y el Banco de China está trabajando en este tipo de red. Hablan de 2000 transacciones por segundo en lo que tienen montado por ahí. Tienen ya alguna cosa montada. No despreciemos nunca todo este tipo de soluciones. Repito, estamos hablando de que casi todas vienen de China, pero también hay empresas europeas metidas o americanas en este tipo de soluciones. Y no sabemos ahora mismo cuál se va a implementar más. Hay otra que se interesa. Sí, a ver, esto no te lo voy a explicar muy en profundidad, pero solo lo suficiente para que lo entiendas. La paradoja bizantina, o también le llaman equilibrio de Nash. ¿Os acordáis de una película en la que un tío tenía visiones? Era Nash, que era un matemático y que tenía una habitación llena de... porque veía conspiraciones. Nash era un buen matemático y era un experto en teoría de juegos. Se llama teoría de juegos. Muy fácilmente. Imagínate que tienes una ciudad que quieres conquistar, ¿vale? Y tienes una estrategia para conquistar una ciudad, pero no tienes lo suficiente fuerza como para hacerlo. Y hay otros ejércitos que compiten con el tuyo, que también quieren la ciudad, pero que solos, con sus propias estrategias, no pueden conquistar la ciudad. ¿De acuerdo? Entonces, si juntas la estrategia y tú conoces las estrategias de los otros dos y os juntáis, ganáis la ciudad. Entonces, eso genera una confianza basada en que si se unen, todos ganan. Pero si uno cambia su estrategia, jode a los otros y no conquista la ciudad. Todos pierden. ¿Vale? Son juegos de suma cero, que se llama. Entonces, lo que hacen con ese concepto aquí es reforzar la seguridad de la red y el consenso, la robustez de la red, basado en este concepto que os estoy dando, de juegos de suma cero. Que tú conozcas tu estrategia y la des a conocer lo suficiente a los demás y conozcas la de los demás para que todos les convenga más unirse que ir por su cuenta, ¿vale? Todo es muy simplificado, ¿vale? La cosa es más compleja, matemáticamente es muy complejo, pero este es el concepto, ¿vale? Sistemas ciberfísicos es lo que ahora se llama Industria 4.0, ¿vale? Pero en realidad son sistemas ciberfísicos para la industria, conectividad dentro de la industria y sensorización. Walton Chain va con otro rollo. Walton Chain habla de etiquetas RFID propias, las venden ellos. La etiqueta te asegura que se conecta a su red. Fijaos, estamos bajando el blockchain al dispositivo y encima venden dispositivos, ¿vale? Entonces, aquí sí se utiliza cadena de bloques, sin embargo. Aquí hay un mix entre la cadena de bloques clásica de blockchain y el tener unas etiquetas RFID propias. Permite subchains, la prueba no solamente es work y stake, también es labor. Meten un nuevo concepto dentro de las pruebas y le mezclan esos tres conceptos. Y el labor es no solamente la capacidad que tienes en un momento de hacer una transacción, sino tu histórico o lo fuerte que eres a la hora de asumir retos, ¿vale? Es un concepto un poco extraño, pero juegan con una serie de conceptos nuevos, ¿vale? Y van hacia lo que se llama el Internet de las cosas y del valor. Estamos hablando ya de, dicen que van a ser los líderes, pero estamos hablando ya de mucho de trazabilidad y de gestión dentro de una cadena de suministro. Vuelve a estar China y está Corea del Sur. Esto os lo dejo para que les echéis un vistazo si os interesa, ¿vale? Hay otro interesante que es VeChain, que ahora se llama Tor también. Esto es para tracking, es cadena de suministro. Y también coge Ethereum, por un lado, y las de apps, y por el otro coge el concepto este que habéis visto de RFID, de Walton Chain, y lo mezcla y genera una trazabilidad en este tipo de sectores, ¿vale? Está metido BMW, está metido Pricewaterhouse, o sea que, bueno, hay gente que está apostando por esto, ¿eh? Ahí tenéis una página web en la que si queréis saber más podéis mirarlo. No sabemos qué va a triunfar y qué no, repito, son concepciones diferentes, pero veis que están todos tratando de unir los dos mundos, ¿vale?
Un ejemplo interesante también es int. Esto lo que hace es centrarse en la red de comunicaciones. Vamos a blockchainizar la red 5G. Y lo que han generado es un router, que el router que tienes en tu casa, que recoge toda la información que tú tienes en tu casa, la televisión, el móvil, tus comunicaciones de tus PCs, el router blockchainiza. Lo que hace el router es meterlo dentro de int. El router. Y ya va, no es el dispositivo final, sino el edge, el centro de concentración de datos. Tú ahí vas mandando toda tu información y es el router el que lo mete dentro de la red, ¿vale? Aquí utilizan de apps, utilizan subchains, ¿vale? 100% privadas, te puedes generar todas las que quieras y las tuyas propias, y hablan de 2000 transacciones por segundo. ¿Te das cuenta que estamos hablando de meter ya el dispositivo de dentro del router, ¿eh? O sea que, bueno. Y esto es un ejemplo de cómo utilizar unas tecnologías que tienen una utilidad y llevarlos a otro terreno. Esta es una iniciativa rusa, es DLT basado en DAG, como hemos visto en las anteriores, pero se van hacia transacciones y pagos condicionados. Estos están hablando de pagos no rastreados, apuestas. Fijaos cómo la tecnología se puede utilizar para diferentes cosas. Yo me hago una tecnología para IoT y la mando al mundo más Bitcoin, más cripto, y utilizo DAG en vez de cadena de bloques para realizar pagos condicionados, transacciones, pagos no rastreables, etcétera. Veis que hay un mix tremendo de conceptos, de tecnologías que se entremezclan, de negocio, con especulación, con muchas cosas. Solo un par de cosas más, y os dejo con unos casos prácticos para que acabemos de cerrar el círculo. Aparte de los retos tecnológicos y los que hemos visto, hay un par de cosas más. Hay unos retos operacionales. Imaginaos algo que se ejecuta basado en un smart contract, que se basa a su vez en otro smart contract, que se basa a su vez en otro smart contract, en el que no hay intervención humana de ningún tipo. Si ocurre algo, si falla algo, ¿de quién es la responsabilidad? Y esto ahora mismo es más importante de lo que parece. Hay un tema de regulación importante porque estamos hablando del mundo físico, de procesos industriales, de salud, de hospitales. Tiene que haber responsabilidades de coche conectado, de coche autónomo. Entonces, ¿quién se responsabiliza? Eso lo dejo como reflexión. Y pues hay problemas legales, claro. ¿De acuerdo? Hay problemas legales de todo tipo. Bueno, a ver, unos son reales y otros ficticios. También hay determinados sectores, abogados, notarios, consultoras, reguladores, que están perdiendo pie con todo el tema de blockchain y con todo lo que está surgiendo alrededor, porque pierde sentido mucha parte de su trabajo. Al abogado le puedes oír decir que claro, es que un smart contract no mete la ambigüedad de un contrato normal. No, coño, claro, se trata de eso. Que no puede funcionar. Sí, hombre, claro, se trata de que no haya ambigüedad, no que sigas haciendo negocio a costa de la interpretación de un contrato, ¿vale? Entonces, bueno, un último dato. IDC, que bueno, es fiable hasta cierto punto, finales de 2019 es ya, ¿vale? El 20% de los despliegues de IoT tendrán habilitados niveles básicos de servicios CLT. Ese es el estado del arte. Estamos empezando y no es un camino fácil, pero creo que es un camino que hay que seguir investigar y que hay que seguir trabajando en él, ¿vale? Yo por mi parte nada más. Daniel os contará. Un minuto para que os expliquéis de esto, ¿vale? Un minuto simplemente para que cambiemos esto y continuamos. ¿Me oís? Venga, perfecto. Un minuto, lo dicho, ya entiendo que os habéis recuperado de esta hora de Juanjo, que como os he dicho antes, si empezáis con muchas preguntas podía ser muy potente. Vale, bueno, ¿y todo esto para qué? ¿No? Esta es la pregunta al millón, ¿no? O sea, tecnológicamente esto es una pasada, pero ¿para qué lo podemos usar? A esto lo llamamos caso de uso y no casos de éxito,
porque a día de hoy hay dos factores fundamentales que hacen que no existan grandes casos de éxito. El primero lo habéis visto, la complejidad del mundo del IoT. La complejidad del mundo del IoT. Es decir, esto no es tan fácil como pensar en un sensor conectado a Internet, no. Hay una complejidad detrás muy alta, ¿vale? Y luego un segundo factor, que es el factor de la falta de madurez del mundo blockchain. O sea, el mundo blockchain, aunque hace muchos años que apareció Bitcoin, apareció el mundo blockchain, realmente es muy nuevo. Y es muy nuevo sobre todo si lo que queremos aplicar a casos de uso, al mundo de la industria, al mundo de nuestras vidas, ¿vale? Al mundo del IoT es realmente muy nuevo, ¿no? Y hay una falta de madurez a día de hoy tecnológico, y hay una falta de madurez desde el punto de vista de la adopción en muchos aspectos, que hace que, lógicamente, no podamos hablar de casos de éxito, ¿vale? También os transmito, vamos a ver una serie de casos. Aquí son casos que algunos son muy futuristas, algunos son casos que pueden estar muy cerca de utilización, y ya lo vais a ver, ¿vale? Y los vamos a ver un poco desde el punto de vista de que el mundo del IoT es menos importante, para que me entendáis, dentro de la convergencia, es menos importante en los primeros casos y va ganando un poco de importancia, ¿no? Va siendo unos casos un poco más convergentes desde el punto de vista de la importancia de la parte del IoT dentro de los casos de uso que vamos a hablar. El primero sería un concepto de pago por datos físicos, ¿vale? Me vais a entender ahora. Ethernity es una plataforma, es una evolución de Ethereum. No quiero hablar mucho de ello, pero sí para que lo entendéis un poco lo que es el modelo de pago por datos que está implementando detrás, ¿no? Como un primer caso de uso muy sencillo en base a un modelo de pago por datos. Fijaros, ¿qué hace diferente a Ethernity, como ha comentado Juanjo, de otras plataformas, ¿vale? Los canales de estado, ya os lo ha comentado un poquito Juanjo por encima, el concepto de este YouTube, del canal, de la comunicación, ¿vale? Fundamentalmente, aumenta la privacidad de la cadena, ahorran recursos y costes almacenando los smart contracts en los canales y no en la propia blockchain, ¿vale? En la propia cadena, agiliza la velocidad de establecimiento, lógicamente, de los contratos y, por lo tanto, aumenta la escalabilidad. Aparte de esto, está en un método de consenso híbrido entre lo que sería la prueba de trabajo, altísimo consumo energético, el modelo de Bitcoin, y lo que sería la prueba de propiedad, ¿no? Donde realmente estamos, de alguna manera, pervirtiendo, ¿vale?, el concepto inicial de blockchain, ¿no? Pero la parte que os planteaba Juanjo, ¿no?, que me parece más interesante y por la que empiezo por aquí, es el concepto de oráculo descentralizado, ¿no? Al final, si os fijáis antes, Ethernity se presenta como una plataforma de smart contracts, de blockchain y de smart contracts escalables, interactuando con información del mundo real. Yo creo que es un concepto un poco distinto, ¿no?, fundamentalmente, de esta plataforma. ¿Y por qué lo es? Porque dentro del roadmap tiene un concepto de oráculos descentralizados, que sería el sistema que conecta el mundo del smart contract, el código, la programación, ¿vale?, automatización que puede haber en base a un acuerdo entre dos partes, ¿vale?, que tiene que basarse en un dato, ¿no?, que hace que eso se active de alguna manera, se ponga en funcionamiento o se ejecute ese smart contract, ¿no? En este caso con el mundo físico. Fijaros, blockchain, smart contract, Ethernity, como IOTA también tiene esta parte y se podría también utilizar para esta explicación, ¿no? Pero fijaros, aquí la clave viene un poco el cómo, desde mi punto de vista, están planteando dentro del roadmap la siguiente evolución, ¿no? Ellos lo que plantean es un sistema de oráculos, ¿vale?, basados en un marketplace, ¿vale? Y este marketplace va a estar basado en scoring, o sea, en puntuación, ¿vale?, de los actores que dentro del mundo físico, del mundo real, a través del Internet de las cosas, o a través, en este caso, de algo tan simple como un sensor conectado a Internet que emite dentro de la red una información, un dato, ¿vale? A través de todo esto va a haber un scoring, una puntuación de la entidad, persona, de la identidad que emite ese dato, ¿vale?, y un fee, una recompensa, un pago, ¿vale? Pensad, este es el caso más simple, ¿vale?, de la primera nivel de convergencia muy básico, el caso del oráculo. Un caso muy sencillo, pues simplemente medir la temperatura. Yo mido la temperatura, la meto dentro de este sistema, y si hay un smart contract que se basa en la temperatura del punto donde yo estoy midiendo, ¿vale?, pues alguien lo utilizará pues para, lógicamente, activar ese smart contract y que se cierre ese proceso. Lo podemos complicar un poco más. Imaginaos que yo genero una red de puntos, además aquí en Madrid pues podría tener mucho sentido, ¿vale?, con el concepto de la polución. Meto una serie de sensores en distintos puntos de la ciudad y mido la polución.
Y esa polución, esos datos de cada uno de los sensores en base a la polución, la subo a la plataforma. Y aquí, sobre esta plataforma, se ha construido un sistema, sobre la blockchain se ha construido un sistema que tiene una serie de smart contracts que regulan, ¿vale?, por ejemplo, aspectos relacionados con la ciudad en base a la información que yo estoy dando de la polución. ¿Vale? Podríamos ir de estos casos, que serían, primero muy sencillo, ¿no?, casi doméstico, el siguiente ya un poco más complejo, un poco lo que planteaba antes Juanjo, ¿no?, cadenas de suministro, donde estamos hablando dentro del mundo industrial, cadenas de frío, procesos donde interactúa muchísimo el mundo físico, ¿vale? Pues una empresa o una iniciativa que lo que quisiera es montar un modelo en el que fundamentalmente obtenga un beneficio por la venta de su información, la venta de sus datos, y que sus datos se estén generando, ¿vale?, desde el mundo físico a través de un servicio, de una plataforma de IoT, ¿vale? Este sería un primer concepto inicial, donde vemos que dentro de la blockchain y dentro del mundo del smart contract, ¿vale?, el dato generado por un sensor o un servicio, una plataforma de IoT, empieza a aportar algo, ¿no? A partir de ahí podemos, algunos de los ejemplos que voy a poner seguro que los conocéis, porque como os decía al principio, no hay 1000 entre los que elegir, ¿vale? Sería el concepto de la prestación de servicios con SLAs, ¿vale? SLA es Service Level Agreement en inglés, es acuerdo a nivel de servicio, es dos partes, A y B, pues establecen uno es el preceptor de un servicio y el otro es el emisor. Oye, el típico caso de la empresa de telecomunicaciones que tengáis en casa. Pues hay ahí una serie de SLAs que están en el contrato, normalmente muy pequeñitos en la parte final, ¿vale?, que dicen que si la disponibilidad de tu línea, de tu ADSL o de tu conectividad o de tu fibra es menor de tanto, pues la empresa te recompensa de alguna manera, ¿vale? Este es el concepto del SLA, que, como os podéis imaginar, en el mundo empresarial, el mundo industrial, ¿vale?, está mucho más establecido, mucho más serio desde el punto de vista de que si yo presto servicios dentro de una cadena industrial, una cadena de suministro del mundo del automóvil, y mis piezas no llegan al fabricante del automóvil, lógicamente las penalizaciones que yo tengo, ¿vale?, establecidas por contrato son altísimas, porque estoy parando una cadena de muchísimo valor y muchísimo coste, ¿no? Os pongo un ejemplo, ¿vale?, que seguro que lo habéis visto. Si no lo habéis visto, es un ejemplo de AXA, de la aseguradora, ¿vale? El proyecto se llama FITSI. Dicen que lo van a implementar, que lo quieren empezar a implementar en algún país de la Unión Europea, ¿vale? Y esto es muy sencillo, ¿vale? Fijaros, y va un poco en la línea del anterior, pero un paso un poco más evolucionado. ¿Cómo funciona? En FITSI contratas un seguro por retraso o cancelación de un vuelo, ¿vale? Estamos hablando de un vuelo. Tú vas a volar de Madrid a Buenos Aires y FITSI, AXA, te ofrece contratar un seguro por si tu vuelo se cancela, ¿vale?, o si tu vuelo se retrasa, ¿vale? Fijaros, esta información la vamos a meter, o la van a meter ya dentro de una plataforma, en este caso pública, como es Ethereum, ¿vale?, que nos da lógicamente la posibilidad de establecer un smart contract. El smart contract lo que va a ser es una programación, o sea, un código que coja ese acuerdo a nivel de servicio, se lea ese contrato y lo programe, que diga que si el vuelo se retrasa 2 horas, la compañía me tiene que pagar un 50%, un 100% del precio del billete o el precio establecido, la condición que se establezca dentro del contrato. Vale, sabéis, por ejemplo, que en este caso los aviones tienen, fundamentalmente los motores van súper sensorizados y están emitiendo, al sistema de aéreo global está emitiendo continuamente la información de la posición del vuelo, en este caso, en el momento que está estableciendo. Sabéis que tenéis plataformas donde podéis ver y veis todos los vuelos que se están haciendo en el mundo comerciales, ¿vale?, donde aparece la información de dónde están, ¿vale?, los aviones en cada momento. Claro, tú puedes haber salido 2 horas tarde, ¿vale? No quiere decir que vayas a llegar 2 horas tarde también, pero es muy probable, ¿no? Claro, esta información a través de los sensores, a través de, en el fondo, un servicio de IoT, ¿vale? Aquí hay sensores, hay conectividad, ¿vale?, hay servicios, y está luego el sistema de aéreo global que está dando datos de la ubicación y la situación de cada uno de los vuelos, ¿vale?, de manera muchas veces, a veces pública también, ¿no?, o muy accesible si no es pública, ¿no? ¿Qué pasa? Que esto es tan fácil como que en el momento que se observa un retraso de más de 2 horas, o sea, tú estás volando en el avión, ¿vale?, pasan 2 horas, está claro que tú vas a llegar tarde y automáticamente el smart contract se activa. Y en este caso tú tienes la penalización a través de Ethereum, a través de la cripto de Ethereum, en tu bolsillo, en pleno vuelo, ¿vale? Claro, este es un modelo de aplicación muy disruptivo, bastante
distinto a lo que podemos entender ahora que pasa cuando estás dentro de una aseguradora, sobre todo de una aseguradora de este tipo, ¿no? Fijaros, el propio AXA dice que el uso de blockchain y smart contract les aporta dos beneficios fundamentales, ¿no? El primero es que agilita el proceso de compensación, es decir, le reduce los costes, ¿vale? Tanto para los proveedores como para los reclamantes. Y el segundo de ellos, yo cuando lo cuento, hay mucha gente que me dice, oye, joder, es que el negocio de las aseguradoras está en que luego tengas una fila enorme, ¿vale? Y tengas que esperar tanto que digas, lo dejo para más tarde, o que directamente pases de tu recompensa, ¿vale? Entonces, claro, si el negocio, yo creo que no está ahí, ¿no? Es decir, creo que si no está ahí, y si está ahí, yo creo que la visión de este tipo de servicio de las aseguradoras tiene que cambiar mucho, ¿no? Esto es como el Corte Inglés hace 10 años, ¿no? Cuando era negacionista del mundo del comercio electrónico, ¿vale? Y lo que quería es que sus clientes fueran siempre a sus centros, en los centros de las ciudades, ¿no? Y esto tiene que ser así hasta que llega Amazon y te revienta, ¿vale? En el mundo online. Entonces, esto, que a día de hoy nos puede parecer algo que penalizaría mucho a una aseguradora, puede ser que en el futuro sea, ¿vale?, una práctica habitual dentro del mundo de los servicios, ¿no? Mejora la relación entre la aseguradora y el cliente. O sea, con el uso del smart contract, el cliente no tiene que presentar una reclamación en caso de retraso. O sea, la experiencia es fantástica. Tú vas volando, estás llegando, llegas tarde y tú tienes el dinero. Lo puedes utilizar, si has llegado tarde, has pedido otro vuelo, lo puedes utilizar para una noche de hotel, lo puedes utilizar para lo que quieras. Y lo tienes en ese momento. Lógicamente, matices de lo que sería un poco el cierre de este contrato, ¿vale?, que se está cerrando, fijaros, a través del dato generado por el avión, ¿vale?, que aquí es un poco la clave. El dato generado por el avión, ¿vale?, está cerrando y está activando un smart contract. Y el smart contract se está ejecutando y está haciendo, en este caso, el movimiento de la transacción, ¿vale? Este sería un segundo caso, ¿vale? Fijaros, ¿no? Aquí la clave es que la decisión sobre la compensación, decíamos antes de la reclamación, ¿no?, la decisión sobre la compensación se delega en un árbitro, que es el dato, el avión, a través de los sensores emitiendo, automatizado, el propio smart contract, que elimina posibles disputas, ¿vale?, entre la compañía de seguros y el reclamante. Lo voy a poner entre comillas para la próxima vez, porque esto hay que entrecomillarlo, ¿no? Pero bueno, van por ahí un poco los tiros en este sentido. Fijaros, dime. Sí, claro, es fundamental. Sí, claro, la clave es esto. Claro, la clave es que el smart contract se ha programado antes de que suceda, y que no eres ni tú ni la entidad quien está resolviendo, sino que es un dato. Claro, sí, es muy importante, pero aquí hay matices, y es que hay una cosa que se llama fuerza mayor dentro del mundo de las aseguradoras, ¿vale? Entonces, claro, si es por fuerza mayor, es decir, hay una serie de aspectos contractuales que llegar al detalle de ser capaz de programarlos en un smart contract es complejo. Y aquí estamos diciendo que, oye, si el avión se retrasa porque en Madrid debe nevar una vez cada 2 o 3 años, ¿no? Pero cuando nieva se lía, ¿no? Pues bueno, eso es fuerza mayor. Si nieva y coge barajas y está con 1 metro de nieve, las aseguradoras dicen, oye, fuerza mayor, yo no pago la compensación. Claro, el avión llega tarde o se cancela. Si esto se ejecuta sin tener en cuenta eso, a ti la aseguradora te está poniendo la pasta en el bolsillo. Entonces, por eso decía lo de entrecomillado. Por supuesto que es la clave, ¿vale? La clave es el árbitro. Y el árbitro, en el fondo, aquí está siendo el dato generando por el mundo del IoT, ¿no? Vamos viendo que en este modelo el IoT, la parte del IoT empieza a tener más importancia dentro de la solución, ¿no? Este es un ejemplo que me parece muy curioso. Yo no sé si se llegará a poner a cabo, pero me parece fantástico, ¿no? Que ya lo vais a ver ahora, es inversión en transporte, pero inversión transparente, pero para el inversor, ¿no? Esto me pareció guapísimo cuando lo vi, ¿no? Conoceréis este proyecto que es Moving, en Zaragoza la tenemos, me imagino que aquí también, es a compartir motos, ¿vale? Pagado por minutos de uso, te das de alta, te pones el casco con el plastiquito y te pones a funcionar, ¿vale? Fijaros, Moving plantea, ¿vale?, la posibilidad de invertir no en la compañía, ¿vale? Lo que necesita Moving es comprar motos, ¿vale? Entonces dice, oye, a través de un sistema blockchain, ¿vale?, yo te voy a dar la posibilidad de que los inversores compren motos que voy a utilizar yo, motos de Moving, ¿no? Y ampliamos la red. La inversión se realiza en base a un proceso de confianzas y de evidencias. Confianza va a ser blockchain, evidencia va a ser el dato, ¿vale? ¿Cómo funciona esto? El inversor invierte, pone un dinero
y compra ciclomotores. No sé si lo compra 0,%, compra uno entero, no sé exactamente cuál es el modelo, ¿vale? Invierte en una serie de ciclomotores. Se crea un smart contract que regula las condiciones. ¿Qué condiciones? Las condiciones de uso, las condiciones de rendimiento del producto, del activo en el que tú como inversor estás relacionando, en este caso, una compra, una inversión, que es la inversión en la motocicleta. Los ciclomotores disponen de unos sensores que, aparte de otras cosas, monitorizan los minutos operados, el uso que están dando a ese ciclomotor y, por lo tanto, la facturación, ¿vale? El smart contract regula, en base al uso que se dé el uso que se dé, en este caso del ciclomotor, ¿vale? El inversor va a tener unos dividendos u otros, así de fácil, ¿vale? Así de fácil y así de complicado de ejecutar, ¿vale? Completamente. Esa información se está inscribiendo, o sea, el ciclomotor, cuando llegan las 23:59, manda la información, la manda directamente a la blockchain, ¿vale? El smart contract se ejecuta y el inversor puede ser que diariamente reciba la parte que le corresponde por su inversión, ¿vale? Yo lo que quiero con esto es que no solamente veáis este modelo, que puede ser un poco futurista, pero veáis un poco qué tipo de aplicación se puede llegar a hacer, ¿vale? Estamos viendo casos, ¿vale?, que se podrían desarrollar o que hay que trabajar mentalmente qué tipo de actividades se puedan regular, por ejemplo, de esta manera, ¿vale? Es decir, son casos que seguro que nos ponemos a debatirlos y encontramos muchos problemas de ejecución, ¿vale? Pero hacia ahí pueden ir parte de los servicios, ¿no? O parte de la utilidad del mundo del blockchain y del mundo del IoT. Fijaros, este es un poco más futurista, ¿vale? Lo vais a conocer, tarificación dinámica y pago de servicios. Este es un poco más futurista porque estamos hablando de identificación única de personas, ¿vale? Identidad digital, soberana, estamos hablando también de identificación de vehículos, ¿vale? Y estamos ya un poquito más quizás hablando de algo posiblemente más futurista, ¿no? Pero bueno, me parece espectacular, ¿no? En este caso es VIP Drive, autopistas, ¿vale? Vía T, ¿vale? Pasamos con el coche, ya tenemos a día de hoy un sensor que nos identifica y pasamos. ¿Qué es lo que dice la gente de VIP Drive, ¿vale? Dice que el objetivo es incentivar, ¿vale? Vais a ver que estos casos tienen muchísimo marketing a nivel de las compañías, muchísimo, ¿vale? Posiblemente todos estos casos tengan mucho más de marketing que de realidad a día de hoy, ¿vale? Es incentivar con un menor coste del peaje aquellos desplazamientos que se realicen de manera eficiente, sostenible y social, ¿vale? Esto es una propuesta de valor a nivel de marketing, total. ¿Cómo lo quieren hacer? Fijaros, a través de la identidad digital de vehículo, ¿vale? Un vehículo puede tener una identidad digital que incluya atributos como la antigüedad o la categoría eco, ¿no? Que os voy a contar aquí de lo que implica la categoría eco dentro de un vehículo, ¿vale? Pues poder ser parte de la identidad digital del vehículo, ¿vale? Además, los vehículos tienen una cosa muy chula y es que tienen energía, ¿vale? Desde el punto de vista, lo decía Juanjo antes, ¿no? Desde el punto de vista de la sensorización, de la alimentación, los vehículos tienen energía y estamos viendo muchos proyectos que nacen del el puerto que te permite meter sensores dentro de los vehículos, que hay un puerto relativamente estándar para algunos modelos, ¿no? Bueno, pues aquí podemos tener la identidad digital del vehículo, ¿no? Claro, podríamos tener también la identidad digital de las personas que van dentro del vehículo, ¿vale? O sea, es decir, habría que relacionar cuando me suba a un coche de alguna manera que yo me estoy subiendo a ese coche, ¿vale? Y que ese coche lleva 4 personas, ¿vale? Claro, cada persona puede tener una ocupación distinta, puede ser jubilado, puede ser un niño, ¿vale? Puede tener distintas condiciones, ¿vale? Esa información puede ser totalmente privada, pero puede estar dentro de tu identidad digital, ¿vale? Puede ser totalmente privada para el resto de los participantes del vehículo, sean tus familias o sea un bla 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 car que te estás metiendo y estás viendo con más gente, ¿vale? ¿Qué es lo que hace el sistema? ¿Qué es lo que hace este modelo? Pues lo mismo que hace con esta información y con estos datos, lo mismo que hace a día de hoy vía T. O sea, cuando el coche llega por debajo del peaje, automáticamente se ejecuta un smart contract, ¿vale? Y el smart contract, que tiene la información del vehículo, antigüedad, categoría eco del vehículo, cuántos van, quién es cada uno, si es un jubilado, si es las condiciones de cada uno, de manera privada, o sea, cada uno no tiene que publicar nada, el resto no los conocen. Y ejecuta, resuelve la tarifa, aplicar en cada momento, puede ser que por la noche sea más barato que por el día, ¿vale? Incluso si esto se hiciera a través de una app, de un móvil, y tú tienes una wallet, directamente el pago se podría repartir entre todas las personas que están ahí.
entre todas las personas. Aquí un tema muy gracioso es como que uno no tenga saldo, el coche se queda parado, ¿no? No, bueno, es decir, ahí, si nos ponemos a pensar, hay temas que hacen que esto no sea a corto plazo, ¿vale? Pero aquí estamos viendo un poco la potencia que puede tener esto, ¿no? Y reparte el coste del trayecto, reparte el coste del paso por el peaje entre las personas que van dentro de la manera que están ahí, ¿no? Igual en el futuro el coche también tiene una wallet y también lo puedes asignar al coche, ¿no? Bueno, es decir, temas un poco muy potentes, muy espectaculares, que posiblemente lleguen como lo estamos planteando aquí o de otra manera, y que realmente pueden ser disruptivos, pero a día de hoy, pues a corto plazo no son implementables, ¿no? Este es un caso, no sé si tenemos sonido. Esto os pongo un vídeo para no cansaros. ¿Le puedes subir? Antes os comentaba, Jojo, un caso de IOTA con Jaguar Land Rover, ¿vale? Este es un caso que además tiene 2 o 3 años, o sea, no es nuevo, pero me parecía muy chulo ponéroslo, porque tiene que ver con el... Vale, bueno, es un caso de IOTA con Jaguar Land Rover. Usa parte de IOTA posiblemente, y posiblemente evolucionará hacia más, ¿no? Entonces, volvemos a un tema un poco futurista, ¿no? El coche, no sé si autónomo, pero que es hiperconectado, ¿no? Hipersensorizado, hiperconectado, ¿vale? Os lo pongo, a ver si lo veis, y yo creo que está en inglés, pero bueno, es muy fácil. Coches conectados, wallet, en este caso criptomoneda. El coche lo que hace es reportar información, reportar datos del tiempo, un bache. Según esto lo reporta la policía local. Según esto habla de que en base a información, como el modelo que hablábamos al principio, puede ser recompensado, en este caso la entidad, en este caso el vehículo, en este caso las personas que irían dentro del dueño, que emite esa información, que da ese dato. Volvemos conceptualmente un poco al caso del principio, ¿vale? Porque es que es un modelo de que me pagan por ofrecer datos, ¿vale? Lógicamente es un modelo que no tiene viabilidad, ¿vale? No tiene viabilidad porque el momento que pasa un coche con esta capacidad de sensorización, el siguiente ya no tiene mucho que comunicar, ¿vale? Pero bueno, para que veáis un poco el modelo, ¿no? Es decir, quizás la parte menos importante aquí sea el concepto del pago, ¿vale? Pero sí el concepto de lo que un coche, ¿vale? A través de una red, en este caso Tangle, ¿vale? Como IOTA. Sí. Bueno, es un ejemplo donde la sensorización ya tiene una parte muy importante, ¿no? El vehículo en sí tiene una parte de sensorización, una parte de plataforma IoT dentro del vehículo ya muy seria y muy importante, ¿no? Y acabo con este, que este es un proceso de trabajo, un caso de trazabilidad para servicios logísticos, ¿no? Que este me pareció muy chulo cuando me lo contaron, ¿vale? Esto es también un proyecto basado en IOTA. Este sí que está realmente basado en IOTA. Este, vamos a decir que puede ser lo más puro, es decir, el más puro basado en IOTA, ¿vale? De la compañía polaca que se llama IBCS Tracker, ¿vale? Os comento porque esto es una consultora del mundo logístico, y sí que está empezando a tener casos ya en los que no todo el proceso, pero parte del proceso ya está empezando a ser implementado aquí, vale. No sé si conocéis esto, os suenan estos contenedores. Estos contenedores lo que hacen es fundamentalmente meter cosas que no puedan ser contabilizadas de manera única, o sea, meter plástico, acero, o sea, materia prima, fundamentalmente, ¿vale? Son contenedores muy robustos, son contenedores que tienen además la posibilidad de meter un RFID, un identificador abajo, ¿vale? Que es la clave además de este proyecto. Fijaros lo que decía antes Juanjo de cómo la blockchainización de la parte del IoT, ¿no? Es decir, cómo va a ser, luego lo veremos, va a ser el propio contenedor el que genere la red, el que genere directamente la visión de la red, ¿no? Estos contenedores, ¿vale? En muchos, ¿vale? Se meten dentro de contenedores grandes, de verdad, de los de barco, de los que habéis visto muchas veces, ¿vale?
ya empezamos el primer grado de complejidad, ¿no? N contenedores IBCs que pueden ser de distintos propietarios, en este caso dentro de un contenedor, ¿vale? Este contenedor se suele meter en un barco como esos, ¿vale? Imaginaros lo que hay dentro de ese barco, un montón de contenedores donde dentro de cada contenedor, ¿vale?, en este caso de barco, puede tener N IBCs, N contenedores IBCs que puede ser de múltiples dueños, o sea, puede ser un mismo propietario que tenga parte de sus contenedores en distintos contenedores de barco, ¿vale? Y claro, y donde acaba este barco es en un puerto como este, ¿vale? Elevamos la complejidad, ¿vale? Imaginaros, ¿vale?, si todo esto, que no lo son, pero si todo esto fueran IBCs, la complejidad de gestión que tenemos aquí, ¿vale? Claro, en esta vía, luego hablamos de esa, en esta vía todo es muy fácil porque claro, el contenedor lleva 2 toneladas o 1 tonelada de acero, que eso vale una pasta, y entonces en esta vía todo es muy fácil, es decir, la gestión se paga y todos los servicios, ¿vale?, de todas las partes logísticas cogen el contenedor que lleva la materia prima, ¿vale? Muchas veces en estos mismos puertos, ¿vale?, esa materia prima se traslada a otro tipo de contenedor, ¿vale?, o se unifica de otra manera, ¿vale?, y se distribuye y se transporta, ¿vale? Pero ¿qué pasa con el retorno? ¿Qué pasa con el retorno de esos contenedores? ¿Vale? Pues esto parece increíble y está pasando. Es decir, muchos se pierden porque se dejan. Es decir, el valor de ese contenedor en ese momento es un valor relativo respecto al coste de lo que sería coger ese contenedor vacío y volverlo a origen, ¿vale? Son robados, muchos de ellos, y en el peor de los casos están acabando en el mar. Esto está pasando, ¿vale? Esto está pasando, o sea, acaban en el mar porque el puerto no puede permitirse, es una mala gestión lógicamente, pero no puede permitirse que esté en el medio. Y ya os digo, o sea, el coste del contenedor relacionado con lo que significaría mandarlo a origen, ¿vale?, no es nada, es más barato que te lo roben, ¿vale?, o que lo pierdas. Fijaros cómo funciona IBCS Tracker, ¿vale? 2 partes, no blockchain, para que nos entendamos. Una aplicación web donde se añaden activos, ¿vale?, o sea, IBCs, contenedores, se crean usuarios de la red, ¿vale?, se crean informes de datos, ¿vale?, y se puede transferir la propiedad. Luego lo vamos a ver, a través de una aplicación web y a través de una aplicación móvil, ¿vale?, la posibilidad de confirmar la posibilidad de, a través del dispositivo, el RFID que tiene cada uno de los contenedores, ¿vale?, se pueda confirmar toda la trazabilidad, se puede ir basando toda la trazabilidad. Pensad que aquí, en este proceso, ya lo vais a ver, ¿vale?, luego tenemos, ¿vale?, no es jerárquicamente, no es así, pero es para que me entendáis, ¿no? Luego tenemos la parte de blockchain, la parte, en este caso de Tangle, de IOTA, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos dado de alta los embalajes, los activos, ¿vale? Tenemos dado de alta quién es el propietario, sabemos quién es la empresa propietaria de ese embalaje, ¿vale? Y también tenemos al usuario. El usuario en este caso es quien está manejando, ¿vale?, en cada momento, ¿vale?, ese contenedor. Puede ser el primer transportista que lo metió en un camión, puede ser el siguiente que lo metió en un contenedor, puede ser la empresa del barco, puede ser el que lo ha recibido, ¿vale? Pueden ser distintos usuarios, ¿vale? Fijaros que la trazabilidad va cambiando. El propietario sigue siendo el mismo, pero la trazabilidad va cambiando, ¿vale? Todo esto, claro, estamos hablando de distintas empresas, ¿vale?, donde además son competencia y tienen conflicto entre ellos, ¿vale? Todo esto, fijaros, en cada uno de los puntos está generando una trazabilidad, está generando en el fondo una red, ¿vale?, una información. Cada uno de estos elementos, a través del sensor, del RFID, cuando pasa por el móvil que lo va leyendo o por la tecnología que lo lee, ¿vale?, va generando una trazabilidad, ¿vale? Esta trazabilidad va directamente a IOTA, se está guardando directamente en IOTA, ¿vale? Con lo cual estás teniendo un mapa de la trazabilidad de lo que está pasando en cada momento. ¿Qué pasa en este modelo? Fijaros, los sensores están creando la red blockchain, tenemos una trazabilidad total y sobre todo nos pasa una cosa, que podemos gestionar la transferencia de la propiedad, ¿vale? Podemos hacer de una manera muy sencilla a nivel de gestión que cuando estos contenedores están en un sitio y hay alguien interesado en comprarlos, ¿vale?, se pueda transferir muy fácil.
desde el punto de vista de que simplemente la transferencia de la propiedad puede estar en el dato que ya está en la blockchain, o sea, sabes perfectamente quién es propietario de ese embalaje, y se puede resolver a través de una criptomoneda, en este caso. Un pago automático, sin ningún tipo de intervención, ¿vale? En medio, ¿vale? Es decir, esto le daría fundamentalmente el concepto de la transferencia de la propiedad, ¿vale? Le da en este caso a este sector, ¿vale? A esta parte de la logística, le da la posibilidad de que el retorno, ¿vale? No tenga que ser como tal, es decir, que en el momento de destino tú estás transfiriendo la propiedad, estás vendiendo el dispositivo a través de la red, ¿vale? Estás vendiendo el IBC, ¿no? Reducción de costes, ¿vale? Y también en este caso impacto medioambiental. Es decir, esto se está tirando, se está transformando, está acabando en el mar, ¿vale? A través de un proyecto de este tipo, ¿vale? Se podría conseguir todo esto. Como digo, este proyecto es muy chulo y están empezando a implementar algunas fases, no completamente, pero algunas fases de él, ¿vale? A través de alguna compañía. Vale, a nivel de casos, es esto lo que os queríamos contar, ¿vale? Entonces al final volvemos un poco al comienzo, ¿no? Convergencia entre blockchain y IoT, para mí es obvia, ¿vale? Dentro de la complejidad que habéis visto, de la inmadurez, la complejidad del IoT, la inmadurez de blockchain, para mí es obvia, ¿no? Simplemente hacemos una reflexión final, ¿no? Desde el punto de vista de que nosotros vemos los modelos de convergencia, los distintos modelos de convergencia que habéis podido ver hoy, con mayor o menor implicación del mundo del IoT o el mundo del blockchain, como una oportunidad de negocio, ¿vale? Fijaros, ¿no? Empezando por el mundo del blockchain del ET, nosotros que a nivel de compañía, por ejemplo, hemos hecho varias consultorías de subsectores de actividad industrial en España, en este caso, cuando empiezas a coger una cadena de valor de cómo funciona un subsector, ¿vale? Con los distintos players, se puede complicar mucho, puede ser más sencillo, ¿vale? Cuando empiezas a dibujarlo, las relaciones, el cómo funciona una logística o una industria, una cadena de suministro o directamente un sector desde el punto de vista de los componentes, de la fabricación, del cómo funciona, cómo se instala, cómo se usa, cómo se mantiene, ¿vale? Cuando empiezas a implicar, por ejemplo, también a los pagos, Hacienda, al IVA, empiezas a dibujar todo esto en un papel muy grande, ¿vale? Te das cuenta de lo que estás dibujando es un mercado. Lo que estamos dibujando es un mercado, es la realidad de cómo funciona un mercado, un sector de la economía, un subsector de la economía, ¿vale? Entonces, al final, ¿qué es esto? Esto es un mercado visto desde ese punto de vista, es un mercado regulado por smart contract. Fijaros la abstracción, un mercado regulado por smart contract. Claro, el mundo físico, volvemos a los casos del principio, el mundo físico y los servicios de IoT son los que tienen que generar los datos activadores de este mercado. Es que si no va a ser imposible. Si no va a ser imposible. Aquí, desde nuestro punto de vista, hay una gran oportunidad de negocio. Para los dos mundos, porque esto es convergencia pura. Desde el otro punto de vista, ¿vale? El Internet de las cosas, ya lo habéis visto, ¿vale? ¿Qué es lo que hace fundamentalmente el Internet de las cosas, abstrayéndolo mucho? Monitorizar y gestionar objetos que están presentes en nuestra vida, ya sea en la vida de las personas, en la vida, en las empresas, en los sectores de actividad, en las industrias, en la logística. Monitoriza y gestiona objetos, ¿vale? ¿Qué le falta al mundo del IoT? ¿Por qué no ha explotado el mundo del IoT que existe desde hace muchísimos años? ¿Vale? Desde nuestro punto de vista, porque posiblemente al mundo del IoT le faltaba una herramienta que le dé capacidad de descentralización, que le dé fiabilidad y que le dé seguridad, ¿vale? Y eso es blockchain o DLT. Estoy hablando para casos públicos y para casos privados permisionados, o sea, para ambos casos, ¿no? Pero blockchain y DLT, con los matices que ya hemos visto, te da descentralización, te da fiabilidad y te da seguridad, ¿vale? Nosotros creemos que con estos dos elementos juntos, ¿vale?, podemos ir al elemento final que le falta al mundo del IoT, ¿vale?, que es el concepto de la automatización, ¿vale? Si no es imposible que si la parte de abajo podamos llegar a automatizar en el futuro proyectos potentes, proyectos chulos, ¿vale?, con un alcance muy amplio dentro del mundo del Internet de las cosas. Y por nuestra parte, no sé si tenéis alguna pregunta. Perfecto, luego vamos a estar por aquí, nos comentáis lo que queráis.
Dispara. ¿Por qué no estás de acuerdo? Porque yo pido un material como se hace y yo pido el material tiene un precio y yo ya pido un precio. Yo va a mi planta, yo pago mi aduana, pago el sitio que lo lleva. Y yo cuando ya lo he gastado, tengo la obligación y quiero cobrar este dinero de este material. Claro. No, fundamentalmente lo que pincha, sí, no, es decir, posiblemente tú estás hablando de mercados regulados, por ejemplo, en la Unión Europea, pero si nos vamos, o China, pero sí, posiblemente China, ya veamos un poco el mercado regulado en China como está, posiblemente estará regulado por exigencias de la Unión Europea, pero cuando nos vamos a otros mercados nos podemos encontrar que la exigencia no es esta, ¿vale?, del mercado regulado. En estos casos, lo que pinta el blockchain, fundamentalmente, lo que está haciendo la blockchain en este caso, aparte de aportar la trazabilidad que te está generando, vamos a decir, de manera directa, sin que haya intervención humana o intereses en el proceso, claro, al final, si esto no lo haces a través de una red blockchain, si la comunicación a través de los canales que veíamos de IOTA no lo haces de una manera garantizada, cualquiera podría movilizar todo esto, ¿no? Es decir, hay una parte de fiabilidad que te aporta la blockchain, que te aporta Tangle, en este caso IOTA, en todo el proceso, que hace que eso sea seguro desde el punto de vista de la conectividad, de la tecnología. Y fundamentalmente en este caso, y por eso os lo pongo, lo que aporta blockchain es, en este caso sí que es un modelo de la cercanía del blockchain y la cercanía del micropago, del pago. Y es que la transferencia de propiedad, ¿vale?, que puede ser, imagínate si tú tuvieras que vender un contenedor de estos en China a otro proveedor, desde aquí. Imagínate la gestión que tú tendrías que hacer, ¿vale?, a través de la tecnología establecida, descentralizada y con confianza, a través de esa parte de blockchain, y a través sobre todo de la capa de micropagos, que ya hemos visto que hay problemas en Cubic, que se puede hacer a través de Lightning Networks, que hay otras opciones. Si a ti te interesa en ese momento desprenderte, por lo que puede estar pasando, desprenderte del contenedor, ¿vale?, la gestión de hacerlo es simplemente ponerte de acuerdo con otra parte que te quiera comprar a un precio, ¿vale?, y ejecutas una transacción y un smart contract. Y en ese momento, tremendamente, no tienes que adelantar el dinero. No pagas nada, no pagas. Esa es la clave, No pagas de nada este. porque no necesariamente tienes que devolverlo. Se puede ejecutar un cambio de transferencia de propiedad dentro de tu zona y tú se lo pases a otro, cosa que tú no harías de otra manera. Lo que haces es una simplificación enorme de todo tu proceso. No tienes que adelantar el dinero y que luego te lo devuelva. Cuando habéis hablado de IOTA de el tema del administrador, de que este tipo de stake y esa persona que te dice que un punto bueno y un punto mal, para eso solo interesa. No sé a qué te refieres ahora mismo. El coordinador. Esperan que sea pronto. Pero yo, ¿qué quieres que te diga? Soy ingeniero y lo de pronto, tarde, mucho o poco no me vale. ¿De acuerdo? Estoy igual de... Pero también esto es una pescadilla que se muerde la cola. Si tú desconfías de la red y no entras en ella porque hay un coordinador, jamás dejará de haber un coordinador. Pero está el coordinador de IBM, está... No, pero sí, claro, es que ese es el problema. Y estás hablando de ISP y de los... De todas formas, fíjate una cosa. Estamos hablando de sistemas descentralizados. Voy a hablar de una red pública. Imagínate que quieres ser Nova, ¿vale? ¿Y dónde pones tu servidor? ¿Tú dónde lo pondrías? Pues ahora mismo cada uno si no puede colocar uno en su casa estamos No, pero claro, imagínate que todo el mundo decide ponerlo en Amazon. Estamos haciendo una red descentralizada, centralizada en Amazon, ¿entendéis? O sea que aquí hay muchas aristas, ¿vale? Y esta centralización es sin querer, en un solo proveedor, ¿eh?